Como siempre, una plática espectacular. Ya que tenemos aparentemente resuelto el dilema de si vamos a operar o no más pacientes, ahora tenemos que decidir con el resultado si los vamos a exponer a algún tratamiento adyuvante o no. Para eso el doctor Sanjeev Agarwala nos va a presentar el tema de tratamiento adyuvante en melanoma. Por cuestiones de su agenda, él terminando su plática se tiene que ir, ahora sí que prácticamente volando al aeropuerto para alcanzar su vuelo. Entonces, si tienen preguntas de esta parte en concreto del tratamiento adyuvante, sería bueno que las hicieran llegar para que nos las respondiera antes de irse. Un aplauso para el doctor Sanjeev Agarwala. Gracias, Héctor. Es un placer para mí estar aquí. Después de esa excelente reseña quirúrgica de Charles, es una manera perfecta para que yo pase a hablar de terapia adyuvante, y el tema es cuál es el estándar de atención. Y yo creo que, como todos ustedes han visto ya desde los aspectos quirúrgicos, yo diría que el estándar de atención en realidad tiene que ser individualizado para el paciente, y eso es de lo que les voy a hablar. Y les voy a dar una plática adyuvante que resume toda la historia del viaje del paciente. Entonces, ya vieron ustedes que el viaje del paciente generalmente va a empezar con una resección quirúrgica, por supuesto, eso es necesario para el diagnóstico, y luego hay estadificación correcta, que ahora lo tenemos mediante el mapeo de ganglio centinela, y la decisión relacionada con la linfadenectomía completa, sí o no, que Charles nos explicó muy bien. Y después de eso, y yo espero que la mayoría de nosotros tengamos la oportunidad de trabajar en una clínica multidisciplinaria de melanoma, donde el cirujano, el oncólogo médico y el radiooncólogo y otros miembros del equipo trabajen juntos desde el principio. Y no nos olvidemos también de dermatología, pero el oncólogo médico generalmente se involucra específicamente en el momento o después de la estadificación quirúrgica. Empezamos entonces con algunos datos básicos para la terapia adyuvante. ¿Por qué considerar la terapia adyuvante? Y esta es una pregunta de gran importancia para el melanoma, porque podemos curar, diría yo, algunos melanomas. Y el siguiente conferencista hablará de los últimos avances. Así que debemos darnos una pausa y pensar si esto es apropiado para los pacientes. Son medicamentos caros, tóxicos, buenos, pero con toxicidad. Y si vamos a tratar a los pacientes con medicamentos adyuvantes, debemos saber a quién tratar. Entonces, veremos primero el trasfondo. ¿Por qué usar terapia adyuvante? El melanoma metastásico sigue siendo una enfermedad mortal, sin duda. Somos mucho más exitosos que antes, pero no curamos la gran mayoría de los pacientes que vemos. Por lo tanto, la intervención precoz podría potencialmente llevar a una tasa de cura a largo plazo. Y como nos ha mostrado Charles, tenemos factores pronósticos bastante buenos, principalmente basados en estadificación quirúrgica, que pueden ayudarnos a establecer decisiones. Y numéricamente, la mayoría de los pacientes que mueren del melanoma empiezan su viaje en estadios 2 y 3. Así que si pudiéramos tener un impacto en esos dos estadios e impedir que los pacientes lleguen al estadio 4, eso sería un gran avance. Empecemos entonces con un medicamento que hemos estado manejando desde hace mucho tiempo, interferón, y estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta información. Y quiero mostrarles que hemos avanzado más allá del interferón, pero existe una historia que nos ha enseñado mucho sobre la terapia adyuvante. Y si vemos los estudios de interferón adyuvante, podemos ver fácilmente en la diapositiva que existen múltiples regímenes, múltiples programas y diferentes resultados con cada uno de ellos. Y en realidad, cuando vemos los ensayos que llevaron a la aprobación del interferón, y pongo esta diapositiva para mostrarles qué tan complicado fue, no tienen que tratar de leerla, pero solamente quiero mencionarles que solo hubo un estudio randomizado que mostró claramente una ventaja general de sobrevivencia, y fue el primero que se hizo con interferón de alta dosis, que se aplicaba durante un año y que producía toxicidades significativas. Estos son los datos de ese estudio, y quiero señalarles que son datos impresionantes. La sobrevivencia de estos pacientes, en particular para sobrevida con recaída,
hasta 15 años después es muy positiva para interferón, lo cual nos muestra que hay un beneficio de la inmunoterapia, pero hay una desventaja en el sentido de que esta inmunoterapia particular es extremadamente tóxica y se da durante un año completo. Tratamos entonces de hacer algo diferente. Esto también es de interés histórico, pero también me parece que muy importante, porque la duración del tratamiento en inmunoterapia es una pregunta muy importante, incluyo el melanoma metastásico, y debemos ser claros, porque lo que tratamos de hacer en el ECO 1697 fue bajar a terapia intensiva durante un mes. ¿Funcionó? No. Yo fui investigador principal en este ensayo. Tardamos mucho tiempo en hacer este estudio en 1,400 pacientes, pero nos mostró un índice de riesgo de 1.0. Esta inmunoterapia intensiva a corto plazo no tuvo ningún éxito. El interferón, los datos han generado muchas controversias. ¿Qué controversias? Datos conflictivos, múltiples pruebas, múltiples programas. Solo un ensayo con una ventaja de sobrevivencia y, lo más importante, tremenda toxicidad. Si han usado ustedes interferón, saben que el porcentaje de toxicidad es de 100%. Al menos en grado 1 o grado 2 se presenta en todos, y yo personalmente he tratado a más de 500 pacientes en mi carrera con este fármaco. Lo conozco muy bien y sé lo difícil que es para los pacientes. Afortunadamente, el interferón, yo diría que el interferón se murió, ya desapareció. Ya no debemos estar usando el interferón y les voy a decir por qué. Vamos a hablar de la era moderna de la inmunoterapia, ¿sí? Empezamos con ipilimumab. Ipilimumab, como van a ver en la siguiente plática, vamos a ver cómo este fármaco cambió todo para el melanoma y para el cáncer, porque fue la primera en mostrar una ventaja de sobrevivencia en melanoma metastásico. Pasa que pasamos de metastásico a adyuvante y tenemos un estudio adyuvante que se hizo principalmente en Europa revisando ipilimumab contra un placebo. Y quiero mencionarles también aquí que este es ipilimumab a alta dosis, 10 miligramos por kilogramo, muy tóxico. Y este estudio, si ven ustedes los resultados, de hecho son positivos. Hubo un beneficio en la sobrevivencia libre de recaídas, un beneficio en sobrevida general también, como pueden ver en las curvas, y pueden ver que los índices de riesgo son muy buenos. El problema de estos datos, de esta información, es su toxicidad. Toxicidades a grado 3 y grado 4 extremadamente altas, y no únicamente eso, sino que en este estudio se murieron 5 personas, y esto fue en un ambiente controlado. Y es inaceptable, en mi opinión, tener 5 fallecimientos en una situación adyuvante. Muchos pacientes pueden curarse con tratamiento quirúrgico y no podemos arriesgarnos a ponerlos en un tratamiento que puede llevarlos a la muerte. Lamentablemente, el ipilimumab ya no es tan relevante en este estudio, este fármaco, porque ya hay cosas mejores. Y esta es una lista de algunos de los estudios randomizados de los que les quiero hablar, no todos ellos, pero algunos de ellos específicamente, empezando con el más importante de ellos, con anticuerpos anti-PD1. Empecemos con nivolumab, porque ese fue el primer estudio que se hizo. Y este es el Checkmate 238. Se presentó hace poquito más de 2 años y cambió por completo el juego de la terapia adyuvante. Un buen ensayo con buen diseño, comparando la monoterapia de nivolumab con monoterapia de ipilimumab, y la rama de control fue ipilimumab en alta dosis, 10 miligramos por kilogramo, que es y fue aprobado por la FDA en Estados Unidos. Fue un control activo. Y estos resultados fueron bastante buenos. Pueden ustedes ver aquí las características basales. Charles ya nos mencionaba esto y quiero que recuerden este hecho tan importante, que este ensayo excluyó a pacientes con enfermedad en estadio 3A. Todos los pacientes que se encontraban mediante biopsia de ganglios centinela sin ganglios secundarios se excluyeron de este ensayo. Pero el ensayo fue positivo, mostró que nivolumab era superior al ipilimumab a altas dosis, 10 miligramos por kilo. Muy buenos resultados con supervivencia libre de recaída únicamente. No tenemos todavía la sobrevivencia general. Y al ver este ensayo tan importante, un punto importante que debemos hacer es que este ensayo no incluía 3A, pero sí incluía
resecados en estadio 4. En estadio 4, muchos de ustedes que son cirujanos manejan este tipo de pacientes junto con nosotros todo el tiempo en una situación multidisciplinaria, donde si tenemos a alguien con una lesión metastásica podría ser en pulmón, pero se puede extirpar, o a lo mejor es una metástasis subcutánea solitaria en otro sitio. Se puede extirpar ese sitio tumoral, dejar al paciente libre de enfermedad. ¿Y qué hacer enseguida? Pueden ver ustedes aquí que hay una sección de pacientes en este ensayo que tenían enfermedad estadio 4 resecada quirúrgicamente, y esto fue positivo para ellos. No nos sorprende porque sabemos que en general la enfermedad desde pacientes responde a la inmunoterapia. La mejor noticia es que la toxicidad fue muy manejable. Ya no teníamos que preocuparnos de que los pacientes se murieran por el tratamiento. Hay toxicidades, pero en general las toxicidades de grado 3 y 4 son de menos de 10%, muy manejables. Si han utilizado estos fármacos en la clínica, saben que son muy fáciles de manejar, con sus efectos secundarios, pero muy manejables. Tenemos un segundo estudio con el otro anti-PD1, pembrolizumab, que seguramente ustedes conocen muy bien, y esto comparó pembrolizumab contra placebo. Placebo no es un control activo, un diseño diferente, pero un estudio también de gran importancia, más bien porque está checando el rol de pembrolizumab desde el principio por la aleatorización, pero este ensayo tuvo una segunda aleatorización. A la derecha de la diapositiva ven ustedes la segunda aleatorización, que es si los pacientes se les aleatorizaba a placebo. Se rompía el ciego si había recaída, y si estaban recibiendo placebo se les podía pasar a recibir pembrolizumab. Entonces este es un estudio fabuloso donde se está probando el concepto no únicamente de pembrolizumab que se les da desde el principio a todos los pacientes para ver si es mejor que el placebo, sino que también el concepto de podemos esperar a que recaigan y tratarlos en ese momento, lo cual es críticamente importante. No tenemos todavía los datos de la segunda randomización, pero sí de la primera. Estas son las características basales. Solo quiero mencionarles que este estudio sí incluyó a pacientes en estadio 3A. Eso significa, lo vamos a ver más adelante, pero se incluyó en el sistema anterior, no en el nuevo, a pacientes en estadio 3A. Un estudio positivo. Pueden ver que la supervivencia libre de recaída con pembrolizumab fue muy buena, mejor que el placebo. Resultados muy claramente positivos. Todavía no está aprobado por FDA, pero lo va a estar muy pronto. 3A, 3B, 3C, cuando se pueden incluir, hay beneficio para los tres subgrupos. Eso es importante porque nos dice que hay un beneficio en la enfermedad de estadio temprano, pero quiero regresar a esto porque el nuevo 3A no es el mismo 3A de antes, y creo que debemos recordar eso. De nuevo se confirma que los eventos adversos inmunorrelacionados son muy manejables, nada parecido al interferón. Para entonces conjuntarlo todo en términos de la inmunoterapia, aquí se resume y a lo mejor no se lee tan claramente, pero quiero señalar las palomitas. Fíjense que nada más 2 de los ensayos incluyeron enfermedad 3A. La gran mayoría, si no todos, incluyeron 3B y 3C, y nada más 1 incluyó enfermedad de estadio 4 resecable. Esto es en la estadificación anterior. Recuerden eso cuando volvamos a lo que es el estándar de atención. En melanoma tenemos también una mutación muy importante que es la BRAF, y eso es importante en el 40% de los pacientes se presentan en Estados Unidos, menos en México y Latinoamérica. Pero tenemos datos ahorita de que con terapia dirigida y adyuvante, empecemos con monoterapia. La monoterapia se probó BRIM-8. Es un estudio un poquito complicado y se los quiero explicar. Se trató de estratificar y dividir los grupos en estadio inicial y estadio posterior en pacientes 3A. Entonces, el estudio separaba 3A y 3B de 3C, pero puesto que 3C era el grupo de más alto riesgo en el sistema anterior, se diseñó el estudio de manera tal que si 3C no era positivo, todo el estudio salía negativo. Y yo sé que es complicado, pero les muestro los resultados, porque cuando vemos a la población general, el estudio de hecho salió positivo, tiene un resultado de índice de riesgo positivo y un buen resultado de sobrevivencia, pero cuando lo dividimos para el cohorte 1,
que es para los pacientes 3A, es positivo, pero para el cohorte 2, que son los pacientes 3C, es un estudio negativo. Entonces, por motivos complicados, esto ya no es relevante y no vamos a utilizar monoterapia en situación adyuvante para melanoma metastásico. Como ustedes saben, ya no se utiliza monoterapia, se utilizan medicamentos BRAF combinados. En la situación negativa vemos esta combinación. Esto es Combi-AD, es una combinación de Vemurafenib para pacientes y comparados con placebo para todos los pacientes, incluyendo los 3A en el sistema anterior. Veamos los resultados. Aquí vemos, como les mencionaba, esto se divide entre 3A, 3B y 3C, los tres incluidos, y la ulceración también se estratificó, entonces es un buen balance entre los dos grupos. Y si vemos los resultados, tenemos curvas de supervivencia muy dramáticas, empezando con la supervivencia libre de recaída. Pueden ver que la separación es amplia, el valor de P extremadamente significativo. ¿Cuántas veces han visto tantos ceros después del punto? Y un índice de riesgo de 0.47 es fenomenal. Y esto es muy importante. La separación de las curvas se presenta de inmediato. A los cirujanos les va a gustar, porque lo que esto nos muestra es que si va a funcionar inmediatamente y luego el beneficio es sostenido. Y esto es exactamente lo que vemos en el melanoma metastásico. Si la terapia BRAF va a funcionar, en las combinaciones de BRAF funcionan o muy rápido o no funcionan. No es una respuesta lenta, es una respuesta rápida o no hay respuesta. Y lo que quiero mostrarles aquí es que con un seguimiento más largo esto se mantiene y la sobrevivencia general también es positiva. Es el único estudio que tenemos ahorita que nos muestra la ventaja total de sobrevivencia. Todas nos muestran sobrevivencia libre de recaída. No tenemos todavía todos los resultados de sobrevivencia y al dividirlo en 3A, vemos también aquí un resultado positivo, pero como mencionaba, es el 3A anterior, no el nuevo. Entonces tenemos resultados positivos en inmunoterapia y terapia dirigida para pacientes en situación adyuvante con melanoma, lo cual es fantástico. Pero ¿qué precio pagamos? El precio es la toxicidad y les quiero mencionar, todos ustedes saben que BRAF, MEK, los medicamentos orales son píldoras. Es fácil que los pacientes las tomen, pero tienen toxicidad significativa y la toxicidad es única. Produce mialgias, artralgias, fiebre. La pirexia es un problema grave con algunos de estos agentes y verán que la incidencia de pirexia es muy alta en esta población de pacientes. Y esto es problemático si ustedes saben que es muy difícil controlar esta fiebre. No es fácil nada más darles paracetamol o Tylenol y con eso controlar la fiebre. Entonces, muy buenos datos. Vamos a ver cómo podemos conjuntarlo todo, cómo podemos tomar una decisión, cómo puedo yo y ustedes y todos los que trabajamos en la clínica juntos decidir qué hacer, porque cuando hay opciones también hay decisiones que tomar. Pues bien, vamos a tratar de hacer algunas comparaciones entre ensayos, lo cual es muy peligroso, ¿sí? Porque no es seguro hacerlo, pero lo vamos a hacer de todos modos, porque es la única manera en que podemos entender cómo hacerlo. Veamos los tres ensayos principales. El CheckMate, que es el de ipilimumab, el de nivolumab, el Combi-AD, que es la combinación de Vemurafenib, y el de combinación, el de pembrolizumab. Vamos a ver, lo que vemos en esta tabla es que los índices de riesgo son excelentes para los tres. Dos de los tres incluyen a pacientes 3A, no el de nivolumab, y no se incluyó 3A, únicamente 3B y para arriba. Pero sí vemos los efectos secundarios que se ven en los recuadros en verde, el perfil de toxicidad para los agentes orales, los medicamentos de combinación BRAF, son más altos, entonces la toxicidad es mayor para pacientes que reciben agentes dirigidos adyuvantes a diferencia de inmunoterapias. Eso no significa que se deba elegir basándose en eso, pero es una consideración importante, que con la inmunoterapia o las toxicidades son menos frecuentes, pero pueden ser a más largo plazo y más severas. Con la terapia adyuvante las toxicidades entonces son más frecuentes, pero al suspender el medicamento desaparecen. Con la inmunoterapia las toxicidades no siempre desaparecen, es un punto importante. Y esto nos muestra una vez más cuáles son los eventos adversos más frecuentes con la inmunoterapia. Obviamente,
eventos adversos relacionados con la inmunología que tienden a ser efectos secundarios endocrinos, cutáneos, a lo mejor diarrea, neumonitis, no tan comunes. Con los agentes dirigidos, artralgias y pirexia muy severas, fatiga, también erupción cutánea. Entonces, es muy importante. Y como vamos a ver en la siguiente plática, si un paciente es positivo para la mutación BRAF, no sabemos cuál es la terapia de primera línea todavía. No sabemos todavía si dar primero inmunoterapia o dar primero agentes dirigidos. Y cada quien tiene sus propias teorías y hay datos para argumentar por los dos lados. Y a cada reunión de melanoma que vayan va a haber de debate. ¿Cuál se da primero? Porque si hay debate significa que no hay respuesta clara. Y ese debate está ahorita también en el contexto adyuvante. No sabemos qué es lo correcto que debemos hacer. Hay que elegir. Y la decisión es difícil. Volviendo entonces a las líneas de NCCN. Las guías de NCCN son muy diplomáticas, políticamente correctas. No nos dicen qué hacer, nos dan opciones. Según los datos, les mostré los datos. Como pueden ver, no hay evidencia, está evidencia de nivel 1 para nivolumab y pembrolizumab y también para BRAF. Y hay mucha más evidencia para interferón también. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que nos va a traer el futuro? Les voy a mostrar un par de ensayos que están en marcha o que están empezando. Este es un ensayo Keynote, SWOG. Fíjense que aquí se randomizan a pacientes con melanoma de alto riesgo con pembrolizumab en comparación con ipilimumab. Les mostré que pembrolizumab contra placebo es positivo. Ahora están viendo pembrolizumab comparado con interferón de alta dosis o ipilimumab. Nadie está randomizando a interferón de alta dosis ya. Este estudio ya casi se termina y la rama de control es ipilimumab. A nadie le gusta eso tampoco, entonces este ensayo es hasta cierto punto irrelevante y yo no creo que nos vaya a dar más información. Este es interesante, Checkmate 915. Aquí se aborda la cuestión de la combinación de PD1 y CTLA4. Y sabemos que en una situación metastásica es un régimen aprobado en Estados Unidos con datos que son un poco positivos, pero que tienen ciertas cuestiones de toxicidad. Esto analiza ese abordaje. Quiero recordarles a todos que se estaba dando, hay una rama de IPI a 10 miligramos por kilo. Eso se eliminó porque nivolumab fue superior. Entonces, esta es una randomización muy sencilla ahorita entre nivo IPI y nivo solo. Y fíjense que las dosis de nivo son más bajas, no es la dosis completa que se da en melanoma metastásico. Un ensayo interesante. Esto va a determinar para nosotros si necesitamos usar inmunoterapia de combinación en el contexto adyuvante. Y finalmente, para la enfermedad resecada estadio 4, hay un ensayo que se va a hacer, o a lo mejor ya empezó, que es una combinación nivo-IPI versus nivo versus IPI más placebo, control de placebo. Entonces, si tenemos resultados positivos de nivo, vamos a ver qué sale de la combinación. Este es un resultado para la perspectiva que tenemos a futuro para el tratamiento adyuvante para melanoma. Traté de resumirles en una sola diapositiva a todos los lados. Pueden ver las palomitas. Realmente tenemos datos muy limitados para la enfermedad de estadio 2C. Yo creo que no sea un área para tratamiento adyuvante ya. No lo hago mucho, ofrezco interferón porque es lo único que tenemos, pero prácticamente nadie lo acepta. Pero en el estadio 3A, aquí en tratar, tenemos 3A, 3B, 3C. Hay una nueva categoría 3D que se acaba de inventar. Y luego tenemos estadio 4 resecado y pueden ver que los resultados positivos son consistentes en 3D, en 3B y 3C y no tan consistentes en 3A. Pero luego 3A no es igual. Hay cortes, puntos de corte, según los milímetros de involucramiento, y creo que eso es un punto críticamente importante, porque el melanoma de supervivencia ha cambiado, la supervivencia de melanoma ha cambiado por la reestadificación de pacientes. Si hiciéramos una gráfica del estadio y supervivencia del nivel 8 al 7, ahora tenemos mucha mejor sobrevivencia que cualquier estudio randomizado que hayamos hecho con terapia. Es importante enfatizar lo que dijo Charles, de lo importante que es saber de qué estamos hablando. Al ver estas curvas, esa curva de arriba se ve fantástica. No se puede mejorar eso con terapia adyuvante. Es imposible y no debemos intentarlo, porque si lo intentamos, debemos tener un agente que tenga cero toxicidad y cero gastos, lo cual sabemos que eso jamás va a pasar.
¿Cuál es el estándar de atención entonces? Siempre vamos a tener pruebas de mutación BRAF en todos los pacientes de melanoma porque estamos tratando de tomar una decisión y si son negativos a mutación BRAF, tenemos la decisión de si queremos utilizar inmunoterapia o no. Y aquí las únicas opciones son anti-PD1. Tenemos nivolumab, tenemos pembrolizumab, pero debemos tratar a todos los pacientes con melanoma en estadio 3. Yo creo que no. Ciertamente no creo que debemos estar tratando a nadie que tenga un ganglio centinela positivo de menos de 2 milímetros de involucramiento, como nos dijo Charles. Y definitivamente no si es menos de 1 milímetro. Yo no lo hago, y aunque haya ensayos positivos, yo no lo haría. Y si son positivos a BRAF, se puede elegir anti-PD1 o dabrafenib y trametinib. Y aunque esos resultados sean positivos para el estadio 3A, yo creo que no debemos meter a todos los 3A en una misma categoría. Se le tiene que ofrecer a los pacientes porque es aprobado por la FDA. Yo vivo en Estados Unidos. Sería una malpraxis para mí si no les ofrezco esto a los pacientes, pero puedo darles mi opinión y mis pensamientos. Porque yo a lo que voy es que todos los datos que les he mostrado hoy son totalmente irrelevantes. Son irrelevantes porque nada de esto se hizo con el nuevo sistema de estadificación y si reprodujéramos estos estudios con el nuevo sistema de estadificación, yo creo que no se vería un beneficio para pacientes de estadio 3A con la situación actual. ¿Qué controversias hay? El melanoma metastásico es curable para algunos pacientes. Y el siguiente conferencista se los va a explicar. Yo creo que jamás podría utilizar la palabra curar con melanoma metastásico, pero ahora, después de 12 años de terapia, ipilimumab y nivolumab, 40% de los que han tenido monoterapia, tenemos 40% de números con monoterapias, entonces son números fantásticos y es muy probable que esos pacientes estén curados de su melanoma metastásico. Si una linfadenectomía completa ya no es el estándar de atención, ya no existe el estadio 3B, porque no lo estamos haciendo en nuestro centro para pacientes 3A, a menos que el ganglio esté totalmente involucrado en melanoma. Mis cirujanos, en conversación conmigo, como les dice Charles, no están haciendo linfadenectomías, están haciendo ultrasonidos. Ya no tengo 3A, tengo 3B. Entonces la pregunta es, si el melanoma metastásico es curable en algunos pacientes, ¿estamos curando exactamente la misma gente en el contexto adyuvante que estamos curando en el contexto metastásico? Y nadie puede contestar esa pregunta, pero no me sorprendería que fueran los mismos. Y si son los mismos, si es la misma gente, entonces no les estamos haciendo ningún favor al darles terapia adyuvante a todos los pacientes cuando no la necesitan. Y lo pueden pagar, es algo carísimo. Sé que ustedes tienen un sistema de salud pública aquí y sé que hay muchos pacientes en esa situación, no van a recibir un año de terapia adyuvante a un costo de $1 millón. Va a ser muy difícil. A final de cuentas, siempre depende de nosotros con nuestros pacientes todos los factores que conjuntamos. Cuando tengo un paciente en mi clínica que viene para hablar de terapia adyuvante, yo le dedico 1 hora. Libero mi agenda 1 hora porque sé que voy a tardar 1 hora en explicarles los datos y tratar de que entiendan cuáles son sus opciones. Y a final de cuentas, a lo mejor me dicen, ¿usted qué opina? Pero se los tengo que explicar. Es una decisión que no es tan fácil basada en los datos. Creo que tenemos opciones, pero es una decisión mayor que tenemos que tomar utilizando factores múltiples, incluyendo el costo para los pacientes y todo lo demás. Muchas gracias, director, por la presentación. I'll be happy to take any questions right now. Puedo responder preguntas en este momento, si me lo permiten, porque me tengo que retirar. Any questions from the public? We can ask our questions directly on the microphone. In the meantime, I have some questions that have come in through the app. The first one would be, ¿cuál es su opción para pacientes con melanoma 3A? Yo entiendo un poco español, for 3A patients, Para pacientes 3A, my cutoff is 2 millimeters. mi corte son 2 milímetros en mi clínica. Yo les digo a los pacientes que los medicamentos están aprobados para ellos, tanto pacientes positivos en mutación BRAF para todas las terapias y los negativos en mutaciones BRAF para inmunoterapia. Pero yo les digo que en mi opinión yo les recomendaría tratamiento para alguien que tenga más de 2 milímetros porque no se les va a dar una linfadenectomía completa. Entonces
probablemente hay un segundo ganglio positivo, pero no lo sabemos. Si son positivos a BRAF, y entonces mi preferencia personal es utilizar inmunoterapia, no terapia dirigida. Creo que lo toleran mejor. Por supuesto, muchos de mis colegas les parece controvertido y cada quien tiene sus propias preferencias. En mi clínica, mi preferencia es no tratar a menos de 2 milímetros de ganglio positivo. Más de 2 milímetros les ofrezco terapia adyuvante con nivolumab y a futuro con nivolumab y pembrolizumab. La siguiente pregunta sería, ahora la voy a hacer en español. En un paciente que después de 10 años de haber presentado un melanoma de grosor intermedio tratada con resección, presenta metástasis en tránsito y un ganglio inguinal palpable. Fue tratada con perfusión aislada de extremidad y disección inguinal. La respuesta de las lesiones en tránsito fue completa y el reporte de patología fue solo un ganglio positivo. En ese caso, ¿ofrecería usted algún tipo de adyuvancia después de perfusión respuesta completa? Después de perfusión y resección completa, creo que ese paciente sería muy similar al paciente resecado en estadio 4 que se aleatorizó en el estudio Checkmate para nivolumab. Y creo que esto también quedaría dentro de la categoría 3D para adyuvante. Entonces yo le ofrecería terapia adyuvante a ese paciente con mucho mayor entusiasmo. Si el paciente fuera positivo a BRAF, habría la opción entre ofrecer agentes dirigidos de BRAF. Sin embargo, a lo mejor no se paga, tendría que hablarse con la aseguradora, pero sería muy fácil darles inmunoterapia adyuvante. Creo yo que ese sería el mejor tratamiento para eso. Eso les ofrecería. De viva voz del público, ninguna. Les pido un aplauso. Perdón, doctor. Bueno. Doctor Álvarez Savitia. Bueno, muchas gracias, Sanjeev. Oye, una pregunta. ¿Tú crees, viendo los resultados en supervivencia libre de recurrencia es bien importante, pero ¿podrías acercarme? Ok. Sí. Viendo los resultados de supervivencia libre de recurrencia en los 3 estudios más importantes, el COMBI-AD, el Keynote y el Checkmate, ¿tú crees que haya mucha diferencia o esté magnificada este beneficio en supervivencia libre de recurrencia, particularmente en el Keynote y en el COMBI-AD, por incluir a los grupos 3A que tienen un pronóstico más alentador que el resto de los grupos? Sí, el beneficio de COMBI-AD incluyó a los pacientes 3A y fue bastante fuerte, y es por eso que muchos de mis colegas piensan que para pacientes 3A con menos de 2 milímetros de involucramiento ofrecerían terapia dirigida para pacientes con BRAF positiva. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a final de cuentas, si eres un paciente con un ganglio centinela positivo y tienes menos de 2 milímetros, tu biología es la misma. Tengas mutación BRAF o no. Nadie ha podido demostrarlo algo diferente, así que yo los abordo de manera muy similar, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso, y yo creo que si tuviera un paciente que fuera estadio 3A menos de 2 milímetros y positivo a mutación BRAF, un paciente joven que me dijera quiero que sea muy agresivo y quiero que me haga todo lo que pueda y no me importa porque quiero asegurarme de hacer todo, yo le ofrecería el tratamiento, pero la mayoría de mis pacientes no están tan seguros de lo que quieren hacer, me piden consejo y muchos de ellos están dispuestos a esperarse y ver qué pasa. Yo creo que va a depender del paciente. Gracias.